30 de enero de este año 2017. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana informativa. Nosotros le contaremos lo más importante del acontecer nacional e internacional. Recuerde que nuestras noticias también son interpretadas en lengua de señas. Saludamos hasta ahora a nuestro compañero Edison Velázquez. Le contamos de inmediato que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa visitó este fin de semana algunas de las principales ciudades de España. En Madrid, Barcelona y Valencia celebró actos multitudinarios con los compatriotas. Nuestra corresponsal Maribel Castillo nos preparó el siguiente reporte. Ante un aforo de miles de personas, el presidente Rafael Correa se ha despedido este fin de semana de las principales comunidades de ecuatorianos residentes en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, haciendo un repaso de su gestión antes de abandonar la presidencia del país. El presidente ha pedido a los ecuatorianos residentes en España que no olviden por qué tuvieron que emigrar de su país, en un discurso repleto de alusiones a sus principales opositores en las elecciones del próximo día 19 de febrero. Ojalá entendamos el saqueo del que fuimos objeto, porque los mismos lobos que destrozaron a la patria hoy vienen disfrazados de corderos a ofrecernos de todo, cuando nos saquearon una vez y nos volverán a saquear, compañeros. También les ha agradecido su contribución al resurgir económico del país gracias a las remesas de migrantes. Al Ecuador no lo salvaron los banqueros con su prepotencia, no lo salvaron los ricos con su arrogancia, lo salvaron los pobres, lo salvaron ustedes, lo salvaron nuestros migrantes. Nuestra eterna gratitud, nuestra eterna admiración. La lucha contra la corrupción y los paraísos fiscales, así como la crisis hipotecaria, han sido otro de los ejes de las intervenciones. La música ha puesto el broche final al acto celebrado en Madrid. Pues la agenda del presidente continúa mañana a primera hora con un encuentro con el rey Felipe VI. Impartirá una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, Economía de Desarrollo, y también se reunirá con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Se lo contaremos, una información para Ecuador TV. El diario El Mundo de España publicó un artículo titulado "Una década ganada para el pueblo de Ecuador". En el mismo destacó los avances que tiene el país en la reducción de pobreza y redistribución del ingreso y su lucha en contra de los paraísos fiscales. Aquí el detalle. El diario El Mundo es considerado uno de los más grandes de España, con una tirada de más de 220.000 ejemplares por día, y su versión digital en español es la segunda más consultada del mundo, con más de 9 millones de usuarios. Este sábado publicó un artículo de autoría del presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, quien tras el título de "Una década ganada para el pueblo de Ecuador", recuerda que, en el transcurso de la última década, en Ecuador hemos logrado históricos avances en materia de reducción de pobreza y redistribución del ingreso. Esta ha sido una década ganada para nuestro pueblo, que nos ha permitido sentar bases sólidas para el desarrollo de nuestro país. El mandatario ecuatoriano hace mención a la transformación de la cultura tributaria, con una carga fiscal muy por debajo de los países de la región. Sin embargo, Correa enfatiza, pero a pesar del notable avance de la cultura tributaria, nuestro pueblo sigue siendo víctima de la evasión fiscal y corrupción de una minoría de individuos que esconden su riqueza en los mal llamados paraísos fiscales, los mismos que asegura son un mal global. Un cálculo conservador estima que 7.6 millones de dólares estarían depositados en estas guaridas fiscales. Reflexiona además sobre quiénes son víctimas de la fuga de capitales. Nuestros países requieren esos recursos para poder transformar sus economías. Correa, quien ejerce en nombre de Ecuador desde este mes la presidencia del Grupo de los 77 más China, asegura que apostará con fuerza a la agenda global por la justicia fiscal, y concluye su editorial afirmando que ha llegado el momento para que la humanidad ponga fin a este flagelo global. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y desde Barcelona, España, se transmitió el enlace ciudadano 510. El jefe de Estado firmó la Ley de Movilidad Humana y se dieron a conocer algunas medidas que el gobierno nacional adoptará para proteger a sus migrantes en Estados Unidos. Esto frente a las declaraciones del presidente Donald Trump. Tras visitar Génova y Milán en Italia, el presidente Rafael Correa ofreció el enlace ciudadano en la ciudad de Barcelona, España. Aquí firmó el ejecútese de la Ley de Movilidad aprobada en la Asamblea Nacional. Bueno, ya tenemos la nueva Ley de Movilidad del Ecuador. Garantiza los derechos de los refugiados, de los migrantes que recibe el Ecuador, pero también obliga al Estado ecuatoriano como obligación de Estado, no como política pública del gobierno como era hasta ahora, obliga al Estado ecuatoriano
a garantizar los derechos de los ecuatorianos en su lugar de residencia alrededor del mundo. El presidente Correa también auguró tiempos difíciles pero interesantes en torno a las declaraciones en contra de la migración del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que el canciller Guillaume Long dio a conocer las medidas que se toman como Estado para brindar soporte a los migrantes en esa nación. Vamos a extender horarios de atención de los consulados, vamos a tener una línea 1800, asesoría legal para que los migrantes sepan cuáles son sus derechos. El primer mandatario se refirió también a los casos de corrupción de Petroecuador y Odebrecht. La mafia la dirigía Charlie Pareja Cordero, ex secretario particular de Férez Cordero. Hay nuevos nombres, un señor Bastidas, y también pues se está buscando, parece que ya huyó a Estados Unidos, al señor Leonardo Bore. Este último es cuñado del alcalde social cristiano Jaime Nebot. El mandatario también adelantó que se tramitará una normativa para cobrar a los deudores de buena fe de la banca cerrada tras la crisis del 99. Y haremos una ley para flexibilizar un poco más las condiciones en ciertos segmentos, porque esto tiene que terminar en algún momento. Ya no es que se puede dar plazo tras plazo tras plazo, también hay que asumir la responsabilidad. El enlace 510 es probablemente el último que Rafael Correa realiza junto a compatriotas que viven en España, por lo cual se despidió de ellos emotivamente. Dios les pague nuevamente por su cariño y por todo lo que hicieron y siguen haciendo con la patria. Hasta la victoria siempre, compañeros. Sofía Montoya, Ecuador TV. En otro tema le contamos que los militares que se encontraban secuestrados por un grupo irregular en la Amazonía ecuatoriana fueron liberados. Los uniformados ya se encuentran en la ciudad de Quito. Los militares Fernando Rodríguez y Paul Pazmiño fueron liberados la tarde del sábado en Taisha y trasladados a Macas, tras permanecer desde el 21 de enero en manos de un grupo irregular amazónico. Felipe Vega de la Cuadra, viceministro de Defensa, informó desde Morona, Santiago, que en Taisha se les realizó un control médico, tras lo cual fueron trasladados a Macas para reunirse con su familia. Fueron liberados sanos y salvos hoy a las 16:30 al ser entregados por sus captores sin condiciones ni negociación alguna. Han estado en una habitación, les han dado alimentación, se han tenido ciertas presiones psicológicas, quiero mencionarlo así. También se recuperó equipo militar sustraído la misma fecha. Fue entregado el equipo militar que le sustrajeron el pasado sábado 21 de enero, cuando acudieron a socorrer a 2 de sus compañeros que fueron secuestrados en la comunidad de Yuncampais. Mientras este domingo, a su arribo a Quito, César Navas, ministro coordinador de Seguridad, explicó que las conversaciones con líderes comunitarios permitieron que se recupere a los miembros de Fuerzas Armadas. Fue vital el apoyo de los líderes y las comunidades que rechazaban a que estén secuestrados nuestros 2 oficiales. Se dio un proceso de entrega en una comunidad muy cercana. Según Navas, lo que sigue es la actuación por vía legal. Hay un proceso, por eso los señores oficiales se quedan atendiendo la demanda de o los requerimientos de la Fiscalía General del Estado. No quedará en la impunidad. La libertad y la dignidad de las personas es innegociable. En la provincia de Morona, Santiago, rige el estado de excepción desde el pasado 14 de diciembre, cuando fue atacado un campamento minero en San Carlos Pananza, donde falleció un miembro de Fuerzas Armadas. Otro resultó gravemente herido y 7 con lesiones. Sofía Montoya, Ecuador TV. Es momento de revisar lo más importante del acontecer internacional. A esta hora le informamos que este fin de semana ingresaron y se registraron protestas en varias localidades de Estados Unidos. Los manifestantes con pancartas y cantando consignas rechazaron una orden ejecutiva por el presidente Donald Trump que incluye una prohibición de 90 días para el ingreso a los Estados Unidos de ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, así como el rechazo y al refugio del país norteamericano que se encuentra suspendido un programa por 120 días. Además, Trump tomó una acción separada para reestructurar el Consejo de Seguridad Nacional y pidió a los asesores militares que preparen un plan para derrotar al grupo del Estado Islámico. 43 personas fueron detenidas como sospechosas de haber provocado los incendios forestales en Chile, mientras que en Malasia encuentran a 27 sobrevivientes tras el naufragio de una embarcación. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo.
Continúan los incendios forestales en Chile. Hasta el momento 11 personas han muerto, 1.061 viviendas están destruidas y más de 30.000 personas están damnificadas. La ayuda internacional llegó al país y luchan por mitigar el fuego. La presidenta Michelle Bachelet informó que 43 personas fueron detenidas por ser sospechosas de haber provocado los incendios. Además, Bachelet recorre las zonas afectadas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, suspendió temporalmente su guerra contra las drogas para centrarse en la eliminación de la corrupción policial tras el asesinato de un surcoreano en el cuartel general de la Policía Nacional. Desde que Duterte llegó al poder en junio de 2016, su campaña ha provocado más de 7.000 muertes. Un barco con 31 personas a bordo, entre ellos 28 turistas chinos, desapareció la noche del sábado en Malasia. La mañana de este lunes, las autoridades informaron que 27 fueron halladas con vida. 4 se encuentran desaparecidas, mientras que los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda. Entre los sobrevivientes está el capitán y uno de sus ayudantes. Fanny Lara, Ecuador TV. 6 de la mañana con 41 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar, todo lo que a usted le interesa en el mundo del deporte y, por supuesto, pensamiento crítico con nuestro compañero Carlos Rabascal. Quédese en sintonía de nuestra televisión pública. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Abandonados en medio del desierto más grande de Norteamérica, enfrentando peligrosos depredadores y la deshidratación. El instructor de técnicas de supervivencia Cody Landin y el veterano de operaciones especiales Joe Detay son dos hombres con dos tácticas de supervivencia completamente opuestas, pero juntos mostrarán cómo encontrar comida, agua y refugio y permanecer vivos en uno de los paisajes más agrestes del continente. El desierto no tiene sentido del humor. Si vienes aquí sin preparación, tú sufrirás una muerte lenta y dolorosa. Sobrevivientes extremos. Hoy, 20 horas. Seguramente usted ha escuchado de las molestosas hemorroides. Bueno, de eso hablaremos aquí, de sus síntomas y cómo tratarlas también, Vanessa. Y también hablaremos de nuevos tratamientos menos dolorosos, sobre todo si es que usted tiene que someterse a una cirugía. Así que venga con nosotros aquí al mediodía a tratar este tema. Como siempre, le esperamos. Más de 700 gatos. Y rápidamente, este número se acerca a los 800. En cada rincón, en cada habitación, cada edificación y bajo cada arbusto, encima de cada techo, hay gatos. Tenemos una madre con 5 gatos. No tengo espacio. Especiales de la National Geographic nos trae La Dama de los 700 Gatos. Jueves, 18:30. Vamos a hablar, a amigos, de las falsas promesas, de aquello que el neoliberalismo en la Argentina y en cualquier parte donde se instale le dice a la gente para no cumplirlo. Es parte de nuestra responsabilidad, levantar nuestras defensas, saber un poco más de lo que ha pasado en la historia de nuestros países y lo que va a pasar a continuación si nuevamente caemos en las manos del neoliberalismo, como sucedió en los países más poderosos del continente. De eso nos vamos a ocupar este domingo en nuestra Crónica de América. Domingo, 21 horas. Entre 2006 y 2015, la economía ecuatoriana duplicó su crecimiento. 2016 fue llamado el año de la recesión. ¿Qué se espera del nuevo gobierno en materia económica? ¿Cómo evadir costos políticos? Carlos Rabascal lo analizará con la exministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Natalie Celi, con el director del Centro de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Carlos de la Torre, y la directora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, CIES, Tatiana Larrea.
Pulso Político, este martes 31 de enero, 22 horas. Antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE. Elecciones Generales 2017. ¿Qué tal? Bienvenidos y buenos días. Vamos con información deportiva de lo que ocurrió el fin de semana. Me refiero a la primera fecha, el arranque del campeonato 2017 y por supuesto los detalles, los goles, la razón del ser del fútbol. Los tenemos aquí. Bienvenidos todos a la información en Noticias 7. El partido entre Clan Juvenil y Liga Deportiva Universitaria tuvo un empate de 0-0 en Sangolquí. Sí, señores, allí el Estadio General Rumiñahui le daba la bienvenida en su estreno, en su debut en la serie grande del fútbol ecuatoriano al Clan dirigido por el profesor Juan Carlos Garay. Un abrazo para la gente de Sangolquí, para los dirigentes del equipo del Clan, asumiendo su rol protagónico, ya no en segunda categoría, ya no en la Serie B, sino que este Nobel cuadro del equipo del Valle asume su responsabilidad entre los grandes del fútbol ecuatoriano. En esta jugada, Narciso Mina, acordándose de su vera goleadora, estuvo a punto de marcar. Corre muy bien la cancha Narciso. En esta ocasión el remate se fue demasiado abierto. Lo tenía Luis Congo por el sector izquierdo. Él prefirió el remate directo al pórtico y se perdió la posibilidad de aperturar el marcador en el General Rumiñahui, como lo hemos dicho. La respuesta de Liga Deportiva Universitaria se dio a través de esta jugada, atacando por la zurda, llegando para marcar. Y esto no es penal, la gente lo reclamó como, en efecto, una jugada desafortunada en la que se provoca el contacto al interior del área. El pirata Hernán Barcos, que aún no se encuentra recuperado del todo al menos, no fue parte de la convocatoria entre los 18 jugadores. El técnico Juan Carlos Garay, discutiendo con el juez asistente, el cabezazo que se va por encima del horizontal. 0-0 el marcador entre el Clan y el equipo de Liga Deportiva Universitaria. 6 de la mañana con 48 minutos, una hora menos en la región insular. Esta jugada también trajo peligro por el sector derecho, el remate y al final la pelota quisquillosa se aleja del arco, defendido por Wilmer Zumba, que también retorna a la Serie A del fútbol nacional. Este es el choque entre el Deportivo Cuenca y Barcelona. Aquí se hicieron goles. A propósito, fue una fecha bastante mezquina en cuanto a la producción goleadora, pero no podemos dejar de lado los partidos en los que lógicamente existieron tantos como en este, que se jugó en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Gran comparecencia de público en este partido en el que se enfrentaron Morlacos y los campeones, actuales campeones del fútbol nacional. El primer tanto del encuentro llegaba apenas a los 2 minutos del partido. Juan Dineno haciendo presencia ya, el portentoso delantero argentino del equipo morlaco, recibiendo este centro de Walter Sea. El cabezazo es perfecto, por supuesto, saca ventaja de la estatura. Dineno tuvo el tiempo suficiente, además, por la falta de aplicación defensiva, para que se pueda dar el cabezazo. Y al final el 1-0 favorable para el conjunto cuencano. Y en el mismo arco, y en la segunda parte, al minuto 73, Darío Aymar aparecía de esta forma para devolverle la gentileza, también de cabeza, al cuadro cuencano. Aymar, con un Barcelona estrenando su camiseta alternativa en este 2017, así apareció para marcar el 1-1. Aymar, y la firma al final del documento llamado gol. Este doble remate en los 5.50, boca de jarro. Primero el vertical y luego la falta de puntería de los delanteros del equipo de Barcelona. Evitaron la desventaja de los cuencanos. El uruguayo Jonathan Alves en esta ocasión no estuvo fino
para marcar la diferencia. 1-1 el marcador en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y con una modesta asistencia al estadio Bellavista, Macará en su retorno a la serie grande del fútbol ecuatoriano le daba la bienvenida a una fuerza amarilla que le complicó la vida al ídolo ambateño. 0-0 también el marcador en esta jornada de la fecha número 1. Macará recibió a los machaleños con un duelo bastante discreto entre ambos equipos. Este remate que traía fuego, responde muy bien el portero machaleño, el capitán Carlos Ferot, el ex Cuenca, Loja, el ex Deportivo Quito, Liga Deportiva Universitaria, ahora encabezando la tropa celeste, Armando La Bomba Gómez, alargando por el carril zurdo, la baja bien Ferot, hay una falta al borde del área, el árbitro señaló precisamente el punto, aquí vemos la reiteración de la jugada en la que se pierde la posibilidad el cuadro de Ambato. La respuesta de la fuerza de Machala, luego de este tiro libre, atinó también a rechazar el portero ambateño. Paul Vélez dirigiendo desde el palco, debido a que estaba acarreando una suspensión desde el año anterior el técnico cuencano, que viene desarrollando un proceso a mediano plazo ya con el Macará ambateño. 0-0 entre el local y fuerza amarilla. Vamos a revisar qué fue lo que ocurrió entre el Delfín y River. Otro empate, no me diga. La jornada 1 estuvo repleta de empates. El Delfín recibió a River Ecuador en el Hokkaido de Manta. Ambos clubes llegaron con la intención de sumar en su primer encuentro oficial y así romper la serie de empates que se registraron hasta ese momento, pero se escribió otro 0-0. La falta de producción goleadora pasa mucho por el tema físico también. Están saliendo de una pretemporada durísima los jugadores y lógicamente atléticamente no están de la mejor manera. Eso ya lo veremos en el devenir de los próximos partidos, cuando se aflojen los músculos. Estuvo para hacer el trabajo de pivoteo Latuco Ordóñez, y este remate desde fuera del área de Sierra ponía de cabeza la defensa del equipo de River, pero nunca se pudo marcar en este partido en el que se escribió otro empate. Aquí se marcó en cambio la mayor cantidad de goles para el cierre de la fecha entre Emelec y la Universidad Católica. Muy buen partido de Ayrton Preciado, que recibe la pelota por el sector izquierdo de esta forma, el centro, y Mondaini para cerrar la pinza sobre el otro vertical. Mondaini, el diablo, para festejar de esta forma la próxima bienvenida a un hijo suyo. Aquí está el centro y Mondaini para simplemente empujar la pelota con el borde interno de la pierna derecha. La respuesta de la Católica no se hizo esperar, porque el gol de Emelec llegaba apenas a los 2 minutos. Y luego a los 4, Andrés López recibiendo la pelota de el Pichu Luis Miguel Escalada a las espaldas de los defensores. Y al final, López, el gusanito López, para controlar la pelota con el pecho y definir muy bien con el borde externo de su botín derecho, y el gusanito que se tomaba el Alberto Spencer Herrera. 1-1 se escribía en el marcador y fue un partido de 1 y 2 de toma y daca, por utilizar un término boxístico. Muy buena realmente la reacción de la Católica, que con John Cifuentes prácticamente cayéndose desde el piso, llega para dejar a los dos marcadores, a Fernando Pinillo y a Ramos, en el camino, y cortarle la cabeza al que se ponga enfrente. Allá está Cifuentes, el tanto de la desigualdad, el tanto del 2-1, el tanto que lo ponía a ganar al equipo de la Châteauneuf. A propósito, muy bonita la camiseta alternante de el equipo dirigido por Jorge Fortunato Célico. Aquí está la reacción del cuadro eléctrico, el remate de Ayrton Preciado, rebote, centro de Pedro Quiñones y al final Bruno Vides para marcar el 2-2. Vides le pidió perdón a la gente de la Católica, por supuesto por su pasado en el equipo de Célico. A propósito, este técnico fue también el que lo trajo a Bruno Vides, un delantero que tuvo un gran suceso la temporada anterior y ahora ha sido contratado por Nasib Neme. La reiteración de la jugada,
Ayrton Preciado pisando el área, haciendo la diagonal. El remate que encuentra reacción en el portero y en la defensa, pero el rebote le queda a Pedro, el capitán del conjunto eléctrico, para marcar el centro y el remate luego de Vides. El 2-2 se escribía en el estadio Alberto Spencer Herrera. La tabla queda así: 1 punto para Emelec, Católica Barcelona, Liga de Quito, Delfín Macará, River Ecuador, Fuerza Amarilla, Deportivo Cuenca y Clan Juvenil. Todos empates. El Nacional e Independiente no jugaron esta fecha por sus compromisos de la Copa Libertadores de América. La próxima fecha queda de esta forma: la Universidad Católica recibirá al Clan Juvenil, Independiente se enfrentará al Deportivo Cuenca, mientras tanto Liga de Quito recibirá al Delfín de Manta. Barcelona y Macará se verán las caras en el Estadio Monumental de Guayaquil. River Ecuador recibirá a Emelec y Fuerza Amarilla recibirá a El Nacional. El hexagonal del Sudamericano Sub-20, que se juega en Ecuador 2017, ya tiene a sus 6 equipos más importantes. El día de hoy en el Estadio Olímpico Atahualpa se enfrentará la selección ecuatoriana frente a la de Brasil. Aquí tenemos la previa. Después de clasificar como primero del Grupo A y tras eliminar a Paraguay en el último partido del emparejamiento, la selección ecuatoriana Sub-20 se prepara para su participación en el hexagonal final del torneo. Ni un equipo es fácil, tampoco los equipos que piensan que nosotros somos fáciles, tampoco tenemos muy buen equipo. Lo importante es que somos una familia, que eso nos ayuda y nos mantiene fuertes. Y lo que puedo decir de Brasil es que no importa lo que hagan ellos, sino lo que hagamos nosotros. La Minitri deberá medirse su partido inicial en Quito contra Brasil, un combinado que se apoderó del liderato durante toda la fase de grupos y que únicamente al cierre, tras perder el invicto con Colombia, cedió esa posición a su par ecuatoriano. Estamos tranquilos, estamos treinando forte. Acho que segunda-feira vai ser jogo muito difícil, casa cheia, mas a gente está entrosado, a gente está focado, tenho certeza que vai dar tudo certo. Este lunes 30 de enero, en el horario estelar programado para las 20:30, el Estadio Olímpico Atahualpa acogerá las acciones del partido entre ecuatorianos y brasileros. 4 de los 6 clasificados al hexagonal accederán al Mundial de la categoría. La primera jornada del Sudamericano Sub-20 se disputa hoy desde las 16 horas, con el partido entre Colombia y Venezuela. Más tarde, a las 18:15, Uruguay recibirá a la selección de Argentina y Ecuador se enfrentará a la de Brasil, como ya hemos detallado. Vamos ahora con el mundo loco del deporte, una buena manera de iniciar esta semana. El mundo loco del deporte sigue girando en el 2017 y en su marcha. Este es el video más visto de la temporada pasada en el ATP. El chapuzón de Nadal sucedió tras conquistar el torneo de Godó. Un recuerdo bastante mojado. Seguimos en Europa, donde el letal delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, dejó esta maravilla en un entrenamiento. Claro, luego quiso ponérsela de vuelta, pero sin éxito. Y terminamos con un referente del rock mundial. Es el maestro Rod Stewart, quien aparentemente no muy sobrio participó en el sorteo de la Copa de Escocia y dio un particular show. Todo un espectáculo sobre el escenario y también fuera de él. Esto fue el mundo loco del deporte. El mundo loco, como me gusta. Así nos despedimos, pero momentáneamente. Prometemos volver dentro de una hora con más información acerca del deporte. Luego de la pausa está listo Carlos Rabascal y Pensamiento Crítico. Buenos días para todos. Que tengan una semana de motivos para sonreír.
Todos los sabores del Ecuador en La Cuchara Criolla. Muy pronto. La panadería es mi vida y ha crecido al igual que el barrio. Tengo todo tipo de clientes. Están los apuraditos que vienen en la mañana corriendo a ver el pan. Y los que rompen su dieta por la tarde. Tengo tanta confianza en algunos que incluso les fío porque sé que son cumplidos. Así como conozco a los vecinos, decidí conocer a los candidatos de mi circunscripción por la provincia de Pichincha para elegir quién nos representará. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecidioese.com. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Les pido que regresen con mi querido esposo. He venido para conversar con el capitán Shin. Por favor, déjeme pasar. No tiene que sospechar. Entrarán conmigo ya que son mi guardia personal. Es hora de que vaya a la oficina del capitán Shin. Cuídate, por favor. Jung. Seung-yu. Profesor. Seung-yu vino. La princesa y el general. Capítulos finales. De lunes a viernes, 18:30. Un diálogo ameno. Con temas de actualidad. Con el análisis y la opinión de sus protagonistas. En una entrevista dinámica. Todos los miércoles. Palabra suelta. Desde las 22 horas. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este su medio público Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal, iniciamos la semana. El día de hoy tendremos un análisis sobre las propuestas económicas y de desarrollo que están planteando los distintos candidatos rumbo a Carondelet 2017. ¿Quiénes serán nuestros analistas? Ya son amigos de casa, analistas de casa. Fidel Márquez, que se encuentra en los estudios de Guayaquil, y Santiago García en los estudios de Quito. Entonces, inicio de inmediato. Santiago García, muy buenos días y feliz año. Muy buenos días, Carlos. Un gusto como siempre estar acá. Gracias. Fidel Márquez, muy buenos días, feliz año y bienvenido, porque sé que regresaste en estos días al Ecuador. Y también feliz año, por cierto. Buenos días, Carlos. Sí, igualmente, no nos veíamos desde el año pasado. Igual para Santiago. Bueno, ok, comencemos entonces. A ver, voy a comenzar con tu licencia, Fidel, con Santiago, para luego ir contigo. A ver, uno de los temas que se está planteando es la necesidad de generar empleo. Pero se lo plantea así, hay que generar empleo, unos a mayor cantidad, otros a menor cantidad. Pero el tema, y aquí pasa, es por el cómo. ¿Cómo vamos a generar ese empleo? Primero, para recuperar aquel empleo que de una u otra manera migró al empleo inadecuado, producto de la recesión, y dos, un empleo nuevo. Pero para aquello planteo, ¿a cuánto debería crecer la economía para poder generar ese empleo que los candidatos están enunciando? Bueno, este es un tema muy importante para los ecuatorianos, precisamente una de las principales preocupaciones que se está planteando en este debate político en tiempo electoral es la necesidad de creación de empleo. A los ecuatorianos nos preocupa el empleo, preocupa la inseguridad, y en ese contexto una de las cuestiones que emerge es que hay un gran número de incorporados o de incorporación de ecuatorianos a la mano de obra, a la necesidad de convertirse, ¿no es cierto?, en una fuerza de trabajo. Aproximadamente son entre 350.000 o 400.000 personas que se incorporan a lo que se conoce como fuerza de trabajo. Esta cifra es importante porque se requiere no solamente cubrir las necesidades, llamemos, actuales de empleo, sino que cada año se requiere crear más puestos de empleo para la gente que se incorpora, ¿no?
¿no es verdad? Es decir, jóvenes que salen de las universidades, jóvenes que salen de los colegios y se incorporan a la fuerza de trabajo. Entonces, para que la economía pueda incorporar 400.000 puestos en números redondos, 400.000 personas con un empleo digno, se requiere aproximadamente crecer entre el 3,5 al 4,5%. Entonces, una de las conclusiones que uno puede sacar que en los próximos años necesitamos de alguna manera recuperar el crecimiento económico. Hay que recordar, Carlos, y lo he dicho varias veces en este programa, desde el 2001 en adelante, afortunadamente, la economía ha crecido, ¿no? Y ha estado por arriba precisamente 4%. Y eso ha sido una de las pautas que ha permitido, ¿no es cierto?, excepto quizás el finales del 15, el 2016, donde vemos que la crisis económica ha afectado. Pero en general, la economía ha podido de alguna manera generar empleo. Deberíamos entonces crecer entre el 3 y el 4% como para mínimo, generar 400.000 puestos de trabajo. Vamos a Fidel Márquez. Fidel Márquez, la misma pregunta. Sí, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con las cifras que está manejando Santiago. Y los números dicen eso, hay que crecer cercano o más del 4% para poder lograr satisfacer las necesidades de generación de empleo que tiene el país. Pero yo me hago otra pregunta que yo creo que también es importante que pongamos en el análisis, y es no solamente el cómo generar el empleo, qué porcentaje de crecimiento tenemos que tener en la actividad económica en el país, sino también qué tipo de empleo tenemos que generar en el país. Y eso es algo que a mí me ha llamado la atención. Si nosotros analizamos la estructura del empleo en el Ecuador, nos vamos a dar cuenta que esta estructura del empleo en los últimos 20, 25 años no ha variado prácticamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar el tipo de generación de empleo que nosotros queremos hacer en el país. Entonces, esto va más allá porque nos está diciendo a la clara que no han cambiado nuestras estructuras económicas. Entonces, ese es otro problema que nosotros tenemos que entrar a introducir y debatir con fuerza para ver en qué tipo de actividades nosotros tenemos que estar conscientes de que se debe hacer el esfuerzo para la inversión y promover la inversión y generación de empleo en ese tipo de actividades económicas. Bueno, tú tocas un tema clave, la estructura del empleo, pero vamos a lo siguiente, es decir, a ver, esto no es cuestión de enunciar cuántos empleos se está ofreciendo en la campaña electoral, eso es demasiado fácil. El tema es cómo lo vamos a lograr. Punto uno, está el tema del crecimiento económico, y el tema del crecimiento económico no es otra cosa que el reflejo de las distintas actividades de la economía en el Ecuador, donde se requiere inversión, se requiere transacción y se requiere intensividad en términos de los dos elementos que he mencionado. ¿Cuáles son los sectores de la economía, entonces, que podrían generar ese empleo de forma acelerada? Fidel Márquez, voy contigo y luego con Santiago. Sí, mira, yo creo que nosotros teníamos que, en primer lugar, plantearnos que ya el Estado no debe ser el inversionista y empleador de última instancia, que tiene que, por tanto, venir el proceso de reactivación del aparato productivo privado y, sobre todo, vinculado con la agricultura y la agroindustria. Yo creo que por ahí está el camino de que nosotros estemos generando, por tanto, grandes fuentes de empleo para la población, por un lado, y por otro lado, el impulso a las actividades constructivas desde el punto de vista del sector privado, si tomamos en consideración las necesidades sociales de vivienda que todavía están insatisfechas en el país y que requieren, por tanto, una gran reactivación por parte del sector privado. Nos recordemos que en el 2015-2016 la actividad constructiva ha estado en una merma, y eso es importante que nosotros lo tengamos que reflejar acá. Por otro lado, también tenemos que mirar hacia el lado de los servicios, tomando en consideración que en los servicios tendría que estar el sector del turismo, donde este tiene que convertirse en uno de los motores e impulsadores del desarrollo económico del país. Gracias, Fidel. Voy donde Santiago. A ver, hemos determinado, es decir, para generar empleo tenemos que crecer en la economía, tenemos que apuntalar determinados sectores de la economía. Ahora, vamos a lo siguiente. Ya, no sé si coincides con Fidel Márquez en los sectores de la economía que él ha identificado, pero yo vi a otro punto. Es decir, si tenemos que crecer en un 3%, ¿cuánto se requiere de nueva inversión que esté circulando en la economía interna del Ecuador para generar y apuntalar este crecimiento entre 3 y 4%, considerando que estamos en la cola final, en el aletazo final de la recesión? Correcto. Yo creo que vamos por el camino correcto en el análisis, identificada la posibilidad de que
haya demanda, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué sectores podrían realizar este pedido de mano de obra, esta demanda de mano de obra? Y coincido con Fidel, básicamente son, y está demostrado a través de los números, de las estadísticas, en primer lugar, comercio. En segundo lugar, el tema de agricultura. En tercer lugar, construcción. Y en cuarto lugar, la manufactura. Ese es el orden más o menos, en términos gruesos, de dónde proviene la demanda. Ya sabemos que la oferta, los jóvenes, la gente se incorpora a la fuerza de trabajo y la demanda viene de estos sectores. Aquí viene quizás un dato cualitativo, diría, más que cuantitativo. Yo creo que se está, por ejemplo, en campaña debatiendo que nos va a salvar la inversión extranjera. Posiblemente es otro elemento aquí en el debate, en que debemos tener conciencia, debemos tener claridad en que lo más importante es la inversión nacional. Inversión nacional que apuntale estos sectores, ¿no es cierto? Es la que te va a dar sostenibilidad. Exactamente. Lo otro, yo no descarto, la inversión extranjera tiene que ser una cuestión de decisión estratégica del país, pero hay algunos candidatos, me parece, que se pierden el discurso y nos plantean de que si la inversión extranjera viene a minería, pues no voy a tener mucho empleo. O si viene al mismo petróleo, no es el generador de empleo. Puede tener otras consideraciones, pero si al ecuatoriano nos preocupa el empleo, no es la discusión correcta. Pero si lo decimos, la inversión nacional, me parece que ahí hay varios puntos, ¿no? Yo creo que uno de los puntos para fortalecer la generación de empleo, y si hay tiempo lo podemos explicar un poco más, es el tema crediticio bancario. Y ese es un tema que en los últimos años se ha puesto cierto énfasis a través de la banca pública, pero creo que hay que hacer más. Partamos de ahí, ya que tú mencionaste el tema crediticio, que también es uno de los elementos que quiero mencionar porque es el apuntalador para la generación del empleo, porque la gente necesita capital de trabajo. Vamos a lo siguiente, es decir, a la pregunta original mía, a ver, si queremos que será el 3 y el 4 y estamos saliendo de una recesión y hay estimaciones que van desde el pesimismo hasta el optimismo, ¿cuánto torrente financiero tiene que correr por la economía para volver a llegar a ese 3 o 4%? Porque se habla de 1 millón de empleos en 4 años. Entonces, si me estás hablando del 3% anual para generar 400.000, tenemos que entender entonces que ese 3 o 4% debe ser constante. Exactamente. O sea, creo que el discurso y el debate está planteado. Necesitamos rápidamente volver a una tasa de crecimiento, creo que lo hemos dicho, una tasa de recuperación, Fidel lo dice, de reactivación económica, ¿no? Eso de un lado. De otro lado, me parece que eso no será gratuito. Si uno hace un ajuste, y eso es parte del debate electoral, me parece que eso, Carlos, hay que decirlo al público, si uno va a hacer un ajuste, ¿no es cierto?, a mansalva, muy duro, lo que va a hacer es contraer la economía. Y entonces, chao, expectativas de empleo. Entonces, eso hay que decirlo a la gente. ¿Estaríamos hablando de 10.000, 20.000 millones más en la economía nacional para generar ese 3 o 4%? Hay un tema, Carlos, aquí, y justamente yo personalmente estoy haciendo estudios sobre el tema bancario crediticio. Más o menos en grandes números son 30.000 millones. 30% del PIB se mueve en crédito. Pero de ese crédito apenas 10%, 15% va al tema productivo. Entonces, yo lo que creo que necesitamos realmente una propuesta nacional, un consenso nacional para hacer un buen manejo del crédito. Y el crédito no solo estoy pensando en banca formal o banca privada, estoy pensando en la red financiera rural, en la red financiera de las cooperativas y los bancos públicos, que tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho en estos últimos 5 años. Vamos a lo siguiente. Está claro entonces que tenemos que ver de qué forma incrementamos nuevos fondos frescos a la economía ecuatoriana. Fidel Márquez, Santiago García habla del tema de la necesidad de inyectar financiamiento al sector productivo, pero también estás tocando un tema estructural. Dice, no va tanto al sector productivo, es decir, a la industria, a la agroindustria, sino que va más al comercio. Ahí tenemos un tema tremendamente estructural. ¿Aquí qué se lo está planteando? Entonces, ¿es que vamos a seguir incentivando un crecimiento económico a través del consumo o a través de una institucionalidad del sector agropecuario, del sector agroindustrial, del sector industrial, para tener una estructura económica mucho más consistente y mucho más permanente? Sí, Carlos, mira,
Acá lo que se plantea es que, y Santiago lo dijo muy bien, tenemos que ir a apuntalar que el crédito productivo sea el que sea el gran beneficiario en este proceso y este cambio estructural que tenemos que hacer, y dentro del cambio estructural está también el peso específico que tiene dentro de la parte crediticia el crédito productivo. Entonces nosotros ante esta situación que nos tenemos que plantear, y aquí es donde vienen las medidas ya instrumentales de política monetaria que tenemos que empezar a aplicar en el país, que parten a través de las políticas crediticias, que es que aquellas áreas donde se piense y sean estratégicas para este despertar y generación de empleo en el país, que no es más que inversión en el sector productivo de la economía, el sector real de la economía, tenemos nosotros que apuntalar a llevar que préstamos que vayan o créditos que estén destinados para la agroindustria, que estén destinados para el turismo, que estén destinados para la manufactura, tienen que ser préstamos y créditos que se utilicen de manera tal que sea fácil de acceder a ese crédito y además fácil de pagar. Por tanto, tiene que tener condiciones muy beneficiosas y tenemos que apuntalar dentro del acuerdo nacional que tiene que lograrse, sea el gobierno que gane las próximas elecciones, que ese es el camino a seguir. Pero vamos a lo siguiente entonces, Fidel, vamos a lo siguiente. Es decir, para que eso suceda, no solamente tiene que haber crédito, sino que debe haber mejores condiciones de crédito. Ya estoy hablando de crédito de calidad. Vamos a lo siguiente. Tasas de interés más bajas y plazos más asequibles en términos y que guarden relación con las unidades o con las actividades productivas, es decir, de acuerdo a la especialidad. No es lo mismo un plazo para un sector A que para un sector B. Se plantea entonces que para poder disminuir las tasas de interés se trata de abrir el sistema financiero al mundo, es decir, que venga banca internacional. Uno, ¿qué tan factible es lograrlo? Dos, ¿en qué tiempo? ¿Corto, mediano o largo plazo? Vemos el caso de la Argentina que Macri prometía el tema y no llegó la banca internacional o todavía no llega con la potencia. Es decir, esto no es cuestión, como se dice popularmente, de soplar y hacer botella. ¿Qué tan factible entonces es atraer a la banca internacional al Ecuador? Fidel. Sí, mira, Carlos, yo creo que por aquí nosotros lo que tenemos que pensar es que más que atraer a la banca internacional, porque además con un riesgo país medio alto como el que tenemos nosotros, no tenemos que, se nos va a hacer más difícil que venga la banca internacional inmediatamente. Tú recordarás cuando salió el préstamo hipotecario, que la banca pública o banca estatizada en su momento, que empezó a prestar por debajo de lo que prestaba la banca comercial que estaba establecida en este sector, inmediatamente bajaron las condiciones del crédito. Entonces busquemos condiciones a lo interno en el sistema financiero nacional que nos lleve a que bajen esas condiciones para el crédito. Gracias, Fidel. Y esto nos podría estar llevando a nosotros a que pensemos nosotros que está la solución dentro de nosotros, no fuera. Ok, gracias, Fidel. Voy donde Santiago. 100% de acuerdo con Fidel. Otra vez volvemos al tema de la inversión. Yo creo que es importante la inversión nacional más que la inversión extranjera. Esto no quiere decir que no recibamos inversión extranjera, pero pongamos los puntos sobre las IES de acuerdo a las circunstancias de este país. Esto no es Colombia, esto no es Perú, no es Chile, es Ecuador. O un tema económico que se llama dolarización de por medio. Ahora, en el tema del crédito, me parece que hay que buscar soluciones, por ejemplo, en el tema del fondeo. Hay demasiados depósitos a corto plazo y la banca tiene que entregar a corto plazo. Pero ese ha sido el mal del Ecuador. El mal, no sé, de toda la vida republicana del Ecuador. Entonces yo creo que hay que hacer varias cosas. Se me ocurre, entre otras, por ejemplo, se ha regulado la tasa de interés, los topes. Yo creo que se puede regular también en parte el tema del spread. Es decir, no puede haber entre tasa pasiva y activa lo que a mí me pagan por mi cuenta de ahorros y lo que me cobran por darme un préstamo, no puede ser en términos absolutos demasiado amplio. Tiene que haber una especie de ancla, una especie de incentivos o de regulaciones que no haga que esa diferencia sea muy alta. Eso podría provocar, ¿no es cierto?, que la tasa de interés, porque estamos hablando de mejores condiciones, pues mejore sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Ahora, el tema pasa también por lo siguiente. En el momento en que tú hablas de regular el spread, es decir, una el margen, partecita. el spread es el margen que tiene la banca, ahí viene el tema y
del otro debate, se está poniendo en riesgo la estabilidad del sector financiero. No creo, porque eso precisamente ha sido una de las lecciones de la dolarización. Lo que pasa es que muchos de los debates económicos lo politizamos demasiado y lo hacemos de muy corto plazo. Ese es el problema, o sea, yo creo que hay que poner las cosas en su punto adecuado. No estamos tratando el tema estructural de la economía y del desarrollo en esta campaña. Exactamente. Lo que pasa es que eso es más difícil de discutir, yo entiendo eso, ¿no? Pero hay que plantearlo. Vamos terminando el tema, todo este tema de generación de empleo, de la economía, para luego pasar al tema de los impuestos y después al tema de los acuerdos comerciales. Vamos a lo siguiente. Es decir, a mí me llama la atención que en esta campaña se hable de empleo. Y el empleo está bien que se lo genere, pero nadie habla, o por lo menos no se habla con convicción y de forma contundente, con el tema de disminuir inequidad, desigualdad y pobreza. Santiago García. Bueno, ese es un tema central. Acaba de publicar la CEPAL, esta Organización de Naciones Unidas, muy prestigioso, un documento para el caso ecuatoriano. Es evidente que se va a requerir un ajuste económico, pero tiene que ser un ajuste, ¿no es cierto?, sin perder de vista la inclusión social. Este es un país demasiado desigual. El desempleo no le están sufriendo a todo el mundo, sino las capas más necesitadas, los sectores sociales populares son los que están perdiendo el empleo rápidamente o han perdido el empleo. Toda la restricción que se está planteando, la reducción de 15 modalidades de impuestos directos, va a impactar en los programas sociales, en los programas de inversión pública. Entonces me parece que hay que poner, ¿no es cierto?, hacer un llamado para hacer un debate mucho más, yo diría, más apegado a la realidad. Yo creo que la gente entiende perfectamente que estamos en una situación que implica salir de una crisis económica bastante fuerte. El 2016 ha sido un año complicadísimo, terrible diría yo, para los ecuatorianos, pero bueno, me parece que se ha topado fondo y ahora podemos salir adelante, pero eso tiene que ser con inclusión social. Fidel Márquez, el mismo tema, es decir, a ver, está bien que generemos empleo, pero así como tú definiste, hay que determinar la estructura de ese empleo. También hay que ver las capas sociales, es decir, porque me daría la impresión que la campaña electoral está apuntando de clase media para arriba, pero ¿qué pasa de clase media para abajo en términos de la disminución de la inequidad, la disminución de la desigualdad, la disminución de la pobreza, que como consecuencia, con un empleo sostenible o emprendimientos asociativos, se podría solucionar estos problemas en el largo plazo, porque tampoco se lo va a solucionar en el corto plazo? Fidel Márquez. Sí, Carlos, mira, ahí el empleo que se genere tiene que ser un empleo que sea capaz de dar los ingresos necesarios a la población para que ya no necesite de prebendas sociales o ya no necesite de subsidios o no necesite de que el Estado esté constantemente tratando de solucionar los problemas que tiene la población en cuanto a lo social. Entonces, ¿qué tenemos que plantearnos acá? Que se tiene que eliminar aquellos empleos que van a facilitar que de una u otra manera el sector privado nacional genere empleos que lo lleve a que pueda sustituir lo que se da ahora vía el Estado a través de generación de empleo que le permita a las personas tener el ingreso adecuado para poder tener una vida digna y no estar en el ejército de pobres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Un análisis serio de cuáles serían aquellos impuestos que traban al desarrollo empresarial y que no les permite generar empleo adecuado para la población y que sean empleos sostenibles en el tiempo. Porque no puedo hacer nada generando 1 millón de empleos un año, el otro año eliminando 1 millón de empleos. Ok, vamos a Santiago García. Sigamos con este punto, por favor, que para mí es tremenda, para mí es lo pepo, lo estructural de la economía. Muy bien, yo quiero hacer mención a un estudio que se lo publicó a finales del año anterior, se llama Estrategias para el Desarrollo de la Microempresa en América Latina, realizado por varias universidades iberoamericanas y liderado aquí por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se le pregunta al empresario cuáles son las principales dificultades para su desarrollo. Responde número 1, situación financiera; 2, dificultad de acceso al crédito, lo que estábamos hablando en su momento; problemas de organización, reconocen que tienen problemas de organización interna y problemas de mercado.
La segunda pregunta, ¿y qué propondría? Número uno, reducción de trámites. Me parece que en esta campaña hay una propuesta, he escuchado varios candidatos hablar de la reducción de trámites, tanto para creación como para cerrar empresas. Segundo, el sistema bancario, que se mejore el sistema bancario, lo que acabamos de mencionar. Tercero, ayudas a la inversión. Y cuatro, información y asesoramiento de empresas. Sorpresa, eliminación de impuestos aparece en el último lugar. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, estructurales internos de la empresa, bancarios, de fortalecimiento de mercados, que son más importantes para la gente que genera empleo, y son las empresas. Hay un punto de lo que tú has mencionado que a mí me preocupa, porque yo sigo insistiendo, cuando tenemos que hablar de los temas fundamentales, desigualdad, inequidad y pobreza, y desagrego el indicador de pobreza entre lo urbano y lo rural, en el tema rural hay tremenda tarea por hacer. Hay un proceso avanzado, sí, pero todavía hay una tarea. Y para que ello no se requiere tan solo desembolsar vía crédito, sino que se requiere desembolsar vía crédito subvencionado o preferencial, para lo cual los impuestos juegan un papel importante. Ahora, aquí se ha dicho, vamos a disminuir, en algunos dicen 3.000 millones de impuestos, dólares de impuestos, 3.000 millones de dólares de impuestos, otros dicen, vamos a disminuir 1.900 millones en el gasto público, dando a entender que eso va a activar y dinamizar la economía para apuntalar crecimiento. ¿Es así o no es así? Voy con Santiago o luego con Fidel. Yo creo que no es así. Ese es el lado oscuro de las propuestas cuando uno plantea la reducción de los impuestos, ¿no? Porque en términos generales me vienen las cifras a la mente, son 16.000 millones de dólares que se recauden en impuestos directos, sin tomar en cuenta la renta petrolera. Dejemos el petróleo a un lado. Sí, casi 50% del presupuesto. Exactamente. Entonces, si tú estás hablando de 15.000 millones y dejas de cobrar 3.000, 4.000 millones de dólares por la reducción de impuestos, sí hay cifras, podemos estimar. ¿Qué pasa si hoy dejamos de cobrar el anticipo a la renta? ¿Qué pasa si no cobramos, ¿no es cierto?, el impuesto a la salida de divisas? Claro que se puede calcular. Y la pérdida aproximada sería 3.000 millones de dólares. Si 3.000 millones se va a sacrificar, la pregunta es, ¿qué voy a sacrificar a cambio? Yo tengo también las cifras en mente. 3.000 millones más o menos inviertes en toda la educación pública, incluido universidades, colegios y escuelas públicas. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a dejar de trabajar en educación pública? No tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Lo que sí creo, el mensaje sería mucho mejor si decimos, los impuestos, ¿no es cierto?, no son un fin en sí mismo. Los impuestos son una parte fundamental, de un lado, para buscar un justificativo, ¿no es cierto?, una razón de ser del Estado ecuatoriano. Toda sociedad tiene un Estado. Necesitamos legitimar el Estado. Y ese Estado se legitima no solo con un discurso, sino con una acción pública, con un gasto social. En fin. Voy donde Fidel Márquez, el tema impuestos, el tema de la propuesta. 3.000 millones menos por un lado y por otro lado 1.900 que plantea Iván Espinel menos en el gasto público. Fidel Márquez. Sí, mira, el problema está que si esos 3.000 millones por un lado y los 1.900 por el otro, usted lo saca de la economía y no pone nada de contraparte donde posibilite que se generen los empleos, porque recordemos que el Estado es el empleador de última instancia en estos momentos. Eso no lo han podido todavía, o por lo menos no me han demostrado a mí que no sea el Estado el que esté generando la mayor cantidad de empleo en estos momentos. El Estado está como inversionista de última instancia en estos momentos también. Entonces, y además el Estado ha hecho toda una serie de ventajas y beneficios sociales al país, a determinada clase que hasta este momento no lo recibía o recibía muy poco de eso. Entonces nosotros tenemos que entrar a analizar cómo sustituyo eso. Si no tengo contraparte para sustituir eso en cuanto a la generación de empleo, digamos, necesito, yo sacaba los números si se puede, creciendo al 4%, generamos unos 300.000 puestos de trabajo, 400.000 puestos de trabajo. El millón de empleos que me van a generar en 4 años no me da. Se me están quedando fuera alrededor de unos 500.000 trabajadores que no van a tener empleo. O 400.000 trabajadores que no van a tener empleo. Entonces, ¿qué hacemos con esos señores que no le vamos a poder generar el empleo por el lado privado? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que entrar a considerar y además de eso tenemos que preguntarnos,
Hay inversiones estratégicas que tiene que hacer el Estado. ¿Quién las va a asumir? ¿Cómo se va a asumir? ¿Bajo qué condiciones se van a asumir? Yo quisiera tener un poco más de claridad en los planes económicos que se están planteando. Ok, vamos y ya con esto terminamos, 1 minuto cada uno. Vamos al tema de endeudamiento. Es decir, uno de los temas también que se ha puesto en la mesa de debate en esta campaña electoral es la política de endeudamiento. Es decir, para algunos ya es suficiente el endeudamiento, estamos en el techo, 40, algunos dicen 45, otros dicen 50% en relación al Producto Interno Bruto. A mí particularmente no me asusta el porcentaje en relación al Producto Interno Bruto, sino a la capacidad de pago, a la capacidad de generar la fuente de repago para poder sostener aquella deuda. Pero lo cierto es que si se quiere dinamizar la economía, ya el Estado no puede seguir incrementando ese endeudamiento como fin específico de dinamizador de la economía, porque ya hay que incluir al sector privado. El tema es ¿qué retos va a tener el nuevo gobierno en relación a los requerimientos financieros para atender y servir a la deuda existente y para poder poner en operación el Estado? Santiago García y luego Fidel Márquez. 1 minuto cada uno. Esto pasa igual que en las familias. Una cosa es la solvencia, es decir, cuánto puedo yo endeudarme, y otra cosa es mi capacidad de pago anual. Solvencia significa, en este caso, desde el punto de vista macroeconómico, monto de la deuda pública comparado con el Producto Interno Bruto. Estamos cerca del 40%, pero en el caso de los Estados Unidos, creo que la deuda externa, la deuda pública llega a un 80% del PIB, o los países europeos, 60, 70. Ese es un punto, pero el otro punto, yo coincido contigo, es la capacidad de pago. Los niveles hemos llegado a tales circunstancias que nos están planteando de que se va a necesitar pagar aproximadamente 4.000, 5.000 millones de dólares. Otra vez volvemos. Así como no queremos reducir impuestos, vamos a tener que destinar grandes recursos, mucho más que la educación y posiblemente en un nivel similar a salud, para servir la deuda externa. Me parece que ahí yo no estoy de acuerdo, he sido muy crítico en este punto. Me parece que en los últimos años he puesto demasiado pie en el acelerador del endeudamiento y nos deja complicado para los próximos años. El nuevo gobierno, cualquiera que sea, de cualquier signo político que venga, va a tener que enfrentar y vamos a tener que plantearnos desde ya un proceso de reperfilamiento de la deuda externa, tratar de extender lo máximo que se pueda para que las amortizaciones, tanto amortización de capital como el servicio del pago de intereses, no implique más allá de un 3-4% del Producto Interno Bruto. Alivianar flujo. Sí, porque en caso contrario estamos comprometiendo recursos que necesitamos para nuestro desarrollo. Gracias, Santiago García. Fidel Márquez. Pero aquí pasa por dos temas. Pasa por el tema de atender lo existente, servir, o sea, amortizar y servir, pagar los intereses, ¿verdad? Y adicionalmente, los requerimientos a futuro para la operatividad del Estado. Fidel Márquez. 1 minuto. Mira, Carlos, yo coincido con los números que tengo me dicen, por ejemplo, que hay países como China, que tienen un 234% de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto. Nosotros que tengamos menos del 40%, eso nos da moderadamente endeudado desde el punto de vista de la solvencia. Desde el punto de vista de la liquidez es nuestro gran problema. Y aquí es donde nosotros no tenemos los recursos para enfrentar esto. Yo creo que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que ir a un proceso de reestructurar deuda, va a tenerse que sentar con nuestro principal acreedor en este caso, para reestructurar plazos, términos, etcétera, porque nosotros no estamos en condiciones de poder enfrentar, bajo las condiciones de hoy en día, con el precio del petróleo como lo tenemos, con los ingresos del país que se tienen, de enfrentar ese servicio de deuda que tenemos que enfrentar todos los años. Además de eso, yo sí creo que es el momento en que se empiece que tengamos que pensar nosotros cómo estimulamos la inversión interna nacional de manera privada para que un poco se aliviane que el Estado sea el empleador e inversionista de última instancia. Fidel Márquez, muchas gracias. Santiago García, muchas gracias. Como siempre, muy interesantes sus análisis, sus sugerencias y recomendaciones para estos temas que son trascendentes y que hay que comenzar a desglosar, a desbrozar en la campaña electoral. Un fuerte abrazo a ambos. Por cierto, insumos para ustedes. Bastas denunciados en la campaña política. Los políticos no van a salir de ese perfil marquetero. Eso es normal.
pero nosotros somos los que tenemos que llevar al análisis en profundidad para que sean ustedes los que tengan en definitiva los elementos de juicio para sacar, como siempre, aquí en Pensamiento Crítico y en su medio público Ecuador TV, sus propias conclusiones. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo, yo los espero el día de mañana. En todo el universo, solo sabemos de un planeta en el que puede haber vida: la Tierra. Un homenaje a nuestro planeta. BBC, 24 horas en la Tierra. Este viernes, 20 horas. Si usted es candidato a la Asamblea por su provincia, busca un espacio para difundir sus propuestas y planes, les invitamos a que participe con nosotros en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal. Llámenos al 0999 151457 o escríbanos a natalie.zurita@mediospublicos.com.es. Candidatos a la Asamblea y sus propuestas en Pensamiento Crítico, de lunes a viernes a las 7 horas. Ecuador TV y Noticias 7, un espacio para todos los ecuatorianos. Los pueblos ancestrales como el restaurante se manejan desde una visión biológica. Lo biológico significa que nosotros le damos al cuerpo lo que le corresponde. La Sagrada Chacana presidió la ceremonia. Había que agradecer a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, de donde todos venimos y a donde todos iremos. Es hermoso levantarme en la mañana con el canto de los pájaros. Acuerdo para el buen vivir. Domingos 8 horas. Amigas y amigos, gracias por preferir a la televisión pública. Tenemos más noticias para compartir con ustedes. Nos acompaña en este momento Abraham Verduga desde el puerto principal. Van, es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Arrancamos de inmediato con la información. Desde Barcelona, España, se transmitió el enlace ciudadano número 510, el último enlace ciudadano fuera del país. Desde ese contexto, el jefe de Estado firmó la denominada Ley de Movilidad Humana y se dieron a conocer importantes detalles sobre las medidas que tomará el gobierno nacional para defender a sus migrantes frente a las declaraciones del flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Veamos. Tras visitar Génova y Milán en Italia, el presidente Rafael Correa ofreció el enlace ciudadano en la ciudad de Barcelona, España. Aquí firmó el ejecútese de la Ley de Movilidad aprobada en la Asamblea Nacional. Bueno, ya tenemos la nueva Ley de Movilidad del Ecuador. Garantiza los derechos de los refugiados, de los migrantes que recibe el Ecuador, pero también obliga al Estado ecuatoriano como obligación de Estado, no como política pública del gobierno como era hasta ahora, obliga al Estado ecuatoriano a garantizar los derechos de los ecuatorianos en su lugar de residencia alrededor del mundo. El presidente Correa también auguró tiempos difíciles pero interesantes en torno a las declaraciones en contra de la migración del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que el canciller Guillaume Long dio a conocer las medidas que se toman como Estado para brindar soporte a los migrantes en esa nación. Vamos a extender horarios de atención de los consulados, vamos a tener una línea 1800, asesoría legal para que los migrantes sepan cuáles son sus derechos. El primer mandatario se refirió también a los casos de corrupción de Petroecuador y Odebrecht. La mafia la dirigía Charlie Pareja Cordero, ex secretario particular de Férez Cordero. Hay nuevos nombres, un señor Bastidas y también pues
se está buscando, parece que ya huyó a Estados Unidos, al señor Leonardo Bore. Este último es cuñado del alcalde social cristiano Jaime Nebot. El mandatario también adelantó que se tramitará una normativa para cobrar a los deudores de buena fe de la banca cerrada tras la crisis del 99. Haremos una ley para flexibilizar un poco más las condiciones en ciertos segmentos, porque esto tiene que terminar en algún momento. Ya no es que se puede dar plazo tras plazo tras plazo, también hay que asumir la responsabilidad. El enlace 510 es probablemente el último que Rafael Correa realiza junto a compatriotas que viven en España, por lo cual se despidió de ellos emotivamente. Dios les pague nuevamente por su cariño y por todo lo que hicieron y siguen haciendo con la patria. Hasta la victoria siempre, compañeros. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y es momento de revisar detalles de la campaña electoral 2017. Le contamos que el candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, cumplió agenda en Manabí. En esta provincia recorrió varios cantones donde explicó su plan de trabajo. Con una colorida caravana, el binomio Lenín y Glass recorrieron Manabí este sábado. En su paso por las calles de Puerto Viejo, habitantes desde sus balcones, veredas y hasta de buses saludaban al binomio. Les quiero mucho, que les estamos muy agradecidos y que verdaderamente no les vamos a fallar. Pero realmente el cariño de la gente de Puerto Viejo, de Chone, de todo Manabí ha sido extraordinario. Eso es una respuesta a un gobierno. Luego de la caravana, Lenín Moreno participó en una convención de mujeres activistas y grupos LGBTI. El candidato afirmó que se seguirá trabajando para fortalecer la defensa de estos grupos vulnerables. Sí, me parece increíble la apertura que ha tenido el candidato Lenín Moreno y el presidente actual Rafael Correa con los LGBTI. Es algo que hay que aplaudir, de verdad que es palpable. No queremos más maltrato, queremos tener el derecho de criar a nuestros hijos, ya no más muertes. Y sabemos que con Lenín vamos a lograr cambios en el país. El apoyo de sus simpatizantes fue evidente. Muestras de cariño iban y venían. Cientos de portovejenses y choneros brindaron su respaldo al candidato. Con Lenín hasta el fin, y la Revolución Ciudadana es la que siempre ha trabajado y es un orgullo tenerlo a Lenín hoy día cerca como está. Los candidatos a asambleístas acompañaron al binomio e hicieron conocer sus propuestas y las razones por las que ellos deben ser quienes representen a los manabitas. 700.000 familias todavía en el Ecuador no cuentan con vivienda propia y de ese margen, de ese universo, el 67% de familias son mujeres cabezas de hogar. Entonces una ley de vivienda social se vuelve imperante. Para poder constituir a Manabí como un pueblo de desarrollo significará el eje productivo, habrá que promover, levantar la productividad, diversificar la producción y además incorporar valor agregado. Desde Chone, con imágenes Elías González, Kerly García, Ecuador TV. 7 de la mañana, 42 minutos, mientras Paco Moncayo continuó su campaña en la ciudad de Quito. En la capital, Moncayo criticó el debate promovido por la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que se convirtió en una pelea entre los partidos de derecha y que no hubo discusión de ideas. Puerta a puerta es la estrategia de campaña del candidato presidencial Paco Moncayo. Aspira a que esta fórmula de éxito para obtener el favor popular en las elecciones de febrero. Entre los ciudadanos del populoso barrio del sur de Quito, Marta Bucaram de Roldós, que ha sido visitado por varios candidatos, hay algunos que están indecisos. No sé todavía en ese... Otros reconocen en Moncayo, quien fue alcalde de Quito, un buen perfil. Una línea haciendo algunas correcciones y eso es mejor lo que he escuchado al Paco Moncayo. Consultamos si el debate que organizó hace unos días la Cámara de Comercio de Guayaquil sirvió de algo para aclarar las dudas y esta fue la respuesta. O sea, discuten, los otros candidatos discuten solo cosas de ellos. Cosas que no viene al caso. Paco Moncayo tampoco está nada contento con lo que ocurrió ese día. Yo asistí a un debate y terminé participando en un concurso de barras. Asaltaron el local. ¿Qué imagen usted da que en un país haya un debate de barras y no un debate de ideas? Y agregó que si no hubo debate, mal puede haber un ganador, en alusión al candidato Guillermo Lasso, quien se dijo vencedor. Porque él y Cintia dieron un espectáculo bochornoso, porque como no sé por qué no se quieren,
se pasan peleando toda la campaña. Yo no me peleo con nadie, yo respeto a todos y expongo mis planes, mis ideas. Sofía Montoya, Ecuador TV. 3 postulantes guayaquileños a la presidencia cumplieron actividades de campaña en varios sectores de la ciudad de Guayaquil y en el cantón Durán. Aquí los detalles. Con una caravana en el cantón Durán inició la agenda de actividades este sábado en la provincia del Guayas el candidato Guillermo Lasso. Tras ser consultado por la reacción del director de la encuestadora Market, que lo califica de sufrir un desequilibrio psicológico por no aceptar los sondeos que ubican a la candidata Cynthia Viteri en segundo lugar en la intención de voto, esta fue su respuesta. No tengo absolutamente nada que decir, nada que decir. Yo no estoy aquí para responder ataques de otras tiendas políticas. Yo estoy aquí para decirle a los ecuatorianos que tengo la capacidad para crear 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. Durante la mañana de este sábado, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, participó en un recorrido con candidatos a asambleístas por el partido Madera de Guerrero y en horas de la tarde acompañó a la presidenciable Cynthia Viteri en una movilización al suroeste de la urbe. Este domingo, a partir del mediodía, el candidato al sillón presidencial, Abdalá Bucaram Puley, cumplió agenda de actividades al noroeste de Guayaquil. Dijo que su campaña es de puerta a puerta con el pueblo y asegura que estará en la segunda vuelta. Ya, como lo he anunciado por primera vez en la campaña, la fuerza del cambio está en la segunda vuelta electoral, garantizado. A menos de un mes de las elecciones, los candidatos a la presidencia de la República intensifican sus jornadas de campaña, la misma que culmina el próximo 16 de febrero. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Este sábado se efectuó el simulacro de conteo rápido que la organización Participación Ciudadana realizará durante las próximas elecciones. 10.500 voluntarios participaron a nivel nacional para probar la operatividad del sistema de recepción de datos provenientes de todo el país. La muestra contempla un 25% de la totalidad de las juntas receptoras del voto y, según la directora de la organización, permitirá entregar resultados en aproximadamente 3 horas con un margen de error de menos el 1%. Y atención a lo siguiente, para facilitar a la ciudadanía la obtención del único documento habilitante para sufragar en los comicios, el registro civil atendió con normalidad este sábado, tanto para emisión por primera vez de la cédula como la reposición del documento de identificación. Los días sábado 4 y 11 de febrero la atención será de 8 horas a 14 horas, mientras que la semana del 13 al 18 se extenderá hasta las 18 horas, mientras que el 19 de febrero será de 8 a 15 horas en las 40 agencias principales que disponen de puntos de impresión. La policía investiga un intento de robo por parte de sacapintas, quienes a plena luz del día persiguieron a unos ciudadanos que realizaron un retiro de dinero en una institución bancaria. Según un testigo, los delincuentes dispararon 2 veces al vehículo e hicieron un tercer disparo cuando el esposo de la víctima salió a socorrerla. Afortunadamente no hubo heridos. Los sacapintas huyeron en una moto a través de las cámaras de seguridad. Las autoridades buscan identificarlos y dar con su paradero. Tras el deceso de un menor de edad en el Colegio Alemán Humboldt en Guayaquil por causas aún no confirmadas, el Ministerio de Salud hace los estudios correspondientes para determinar qué tipo de infección terminó con la vida del niño el pasado viernes. Al momento, se monitorea a los pequeños y a los familiares que estuvieron en contacto con el menor con un equipo de pronta respuesta para vigilancia epidemiológica. El coordinador de salud en la zona 8 indicó que en los próximos días se darán a conocer los resultados de las pruebas realizadas. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. Al menos 6 personas murieron y 8 resultaron heridas luego de un tiroteo perpetrado por hombres que arremetieron contra una mezquita de la ciudad de Quebec, en Canadá, durante una plegaria. El primer ministro, Justin Trudeau, condenó el ataque y se solidarizó con los familiares de las víctimas. El tiroteo es considerado como un acto terrorista. De momento, 2 personas fueron detenidas para las investigaciones. Este hecho sucede luego de que el gobierno de Canadá ofreciera otorgar permisos de residencia temporal a los viajeros musulmanes que quedaron atrapados en Estados Unidos tras las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump.
Desde este lunes circulan en Venezuela los billetes de 10.000 bolívares, mientras que en Argentina el presidente Mauricio Macri firma nuevas regulaciones en la ley de migraciones. Aquí nuestro resumen habitual de noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que desde este lunes 30 de enero entran en circulación los billetes de 5.000 y 10.000 bolívares a nivel nacional. Durante su programa Domingos con Maduro, el jefe de Estado dijo que continúan saliendo en circulación las monedas de 10, 50 y 100 bolívares. Maduro cuestionó además las declaraciones del vicepresidente de Colombia, Germán Vargas, quien solicitó a los alcaldes y gobernadores del norte de Santander no permitir que los venezolanos sean beneficiados de los programas sociales. Para hacerle un llamado a todos los colombianos y a todas las colombianas que viven en Venezuela a rechazar por todos los medios posibles estas declaraciones infames, llenas de odio y xenofobia de Germán Vargas Lleras. Al menos el 40% de guerrilleros ya se encuentran en las zonas veredales y puntos transitorios de verificación y normalización en Colombia. De acuerdo con la guerrilla, la movilización hacia estos puntos se ha denominado la última marcha de las FARC por las selvas y caminos colombianos. Al finalizar este proceso se espera que estén unos 6.500 miembros. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que hasta este 31 de enero las FARC estarán concentradas en su totalidad. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmó el decreto que modifica la ley de migraciones y establece una regulación de condiciones más estrictas para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país en personas con sentencias ejecutoriadas cuando cuenten con antecedentes penales o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas. Fanny Lara, Ecuador TV. Ya es momento de los deportes, vamos de inmediato con todo lo que tiene que ver con el resumen deportivo de este fin de semana. Adelante, compañero. Muchas gracias, Abraham. Un abrazo para ti y para todos. Bienvenidos a la información deportiva a esta hora en Noticias 7. Vamos con lo que ocurrió ayer en Australia, donde Roger Federer acrecentó su leyenda viviente y un nuevo homenaje para el mundo del tenis, que se prolongó durante 3 horas y 38 minutos en el Rod Laver Arena de Melbourne. Roger Federer consiguió una nueva victoria frente nada más y nada menos que a Rafa Nadal por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3. 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3. En la final del Abierto de Australia, el suizo de 35 años conquistó su 18º Grand Slam de su carrera. 18 títulos de Grand Slam, impresionante. Más que nadie en la historia, retomando así una memorable palmarés que se interrumpió tras la victoria en el Roland Garros del 2012. Federer, que es 17º en el ranking de la Asociación de Tenis Profesional del Mundo, ganó por 5ª ocasión en Australia y sumó el título número 89 dentro de su palmarés. Toda una leyenda viviente. Allí está el suizo Roger Federer. Esta es la disputa del último punto que se desarrolló en el Rod Laver Arena en Melbourne, Australia. Vamos a revisar lo que fue el último punto de este choque entre el español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, con 35 años y, como sucedió hace casi 20 atrás, festejando por todo lo alto, con la misma energía como cuando tenía 18, ahora con 35, realmente esas lágrimas no son en vano, porque suma el título número 89 de su carrera, luego de 3 horas y 38 minutos que duró este encuentro. Y el número 18 en cuanto a Grand Slam durante todo su trayecto profesional. Vamos a revisar ahora lo que ocurrió con Serena Williams, que regresó a la primera posición del ranking de la WTA. La estadounidense se ganó este puesto tras ganar la final del Abierto de Australia. Serena Williams consiguió su récord de 23 títulos individuales de Grand Slam y su hermana estaba allí para felicitarla con un abrazo al final del partido. La final entre hermanas, la primera en el Abierto de Australia desde que Serena ganó el torneo en el 2003, fue para Williams, la más joven, que se impuso por 6-4 y 6-4, con su 7º título en Melbourne Park. Otro récord
La estadounidense de 35 años se adelanta Steffi Graf para convertirse en la jugadora con más victorias en los torneos de esta categoría. Vamos a revisar ahora, a propósito de la información a nivel internacional, lo que ocurrió en el choque entre el Boca Juniors y el River Plate de Argentina, con gol de Arturo Mina. Este partido, que fue el primer superclásico del año, que se desarrolló en Mar del Plata, fue para los de la banda roja. Hay mucho hincha de River acá en la ciudad, ¿no? Un saludo para Andresito Villamarín, periodista de La Red, para Joana Calderón, también periodista de Área Deportiva. 94.5 hinchas de River, pero a muerte. Sí, señores, seguramente festejaron estos goles. El primero de penal de Martín Driussi. Vamos a mirar el desenlace de este partido. Pitana, Oscar Pitana, fue el encargado de administrar justicia en este choque entre rioplatenses y ceneices. Aquí el primer tanto del encuentro. El choque entre River y Boca Juniors se desarrolló en el estadio José María Minella, a 400 kilómetros al sur de la capital argentina. El primer gol fue, como ya lo dijimos, de penal al minuto 62. Y luego llega Arturo Mina al minuto 69. El todavía vicecampeón de América, aprovechando este centro y portentoso el central como es, sacándole ventaja a su estatura, a su portento físico, a su fuerza, abriéndose paso entre los centrales del equipo rival para marcar el 2-0. Luego, esto que no se tiene que dar, y más con jugadores y con equipos referentes que están a la exposición de todo el mundo. Una falta, luego un pisotón, una serie de expulsados y por supuesto un conato de incidentes que se dio al término de este choque entre River y Boca. Allí sale Mina para defender el honor de sus compañeros, como ya lo dijimos, expulsados en este encuentro. Escuchamos a Arturo Mina, una de las figuras de este River que obtuvo el primer superclásico del año. Un superclásico y bueno, muy tranquilo, ¿verdad? Seguir trabajando, ¿no? Bien, creo que el equipo llega bien, creo que empezamos el año muy bien, ganando un superclásico creo que es importante y bueno, esperemos el nuevo fin de semana tener otro título más. Señoras y señores, pónganse cómodos porque lo que viene a continuación son los goles de los ecuatorianos en el exterior. A solo 5 minutos de empezado el partido entre el Atlas y Morelia, Fidel Martínez aprovechó un pase del Chavo Matías Alustiza, ex ídolo del Deportivo Quito, para marcar el primer tanto del partido. En el cuadro visitante, Cristian Penilla ingresó a los 66 minutos en lugar de Miguel Ángel Sanchorés. Gabriel Chilier, por lógicas razones, no estuvo convocado para este encuentro. El gol de Fidel Martínez en la victoria del Atlas frente al Morelia. Vamos a revisar lo que ocurrió entre el América y este fin de semana, que obtuvo los 3 puntos en casa tras vencer 1-0 al Veracruz en lo que fue la 4ª fecha del fútbol azteca. Uno de los 2 ecuatorianos que juega en las Águilas estuvo en cancha. Renato Ibarra y Michael Arroyo tuvieron suertes diferentes tras vencer al rival de turno. Y es que Ibarra arrancó desde el primer minuto, mientras que Arroyo, debido a la regla 18, no pudo ser considerado. Aquí el tanto de la victoria. Mientras tanto nos vamos a Brasil, donde el Fluminense goleó con asistencia de Sornosa. Junior Sornosa, el ex Independiente, estuvo también para hacer presencia a nivel internacional, en esta ocasión como uno de los habilitadores del triunfo del Flu brasileño. Este es el choque entre el Español y el Sevilla. El equipo de Felipe Caicedo lamentablemente no estuvo convocado, no viene bien el ecuatoriano, de quien dicen se va para el Villarreal de España esta temporada. Quieren transferirlo. No tiene, no sé si buena relación, pero al menos el técnico no lo toma en cuenta. Aquí el empate entre el Español y el conjunto del Sevilla. Esto en la Liga Española. Orelles, de penal a los 3 minutos, estuvo para marcar el 1-0. El 1-1 llegaba de esta forma, con el gol de Jovetic al minuto 19. Marc Navarro llegaba para marcar al minuto 47 de esta forma. Aquí está el 2-1. El gol de Marc Navarro a los 47 y a los 71 llegaría Gerard Moreno de esta forma para marcar y ampliar la diferencia
luego de este cabezazo. Sí, la pelota entró. 3-1, victoria del Español. Derrota del equipo de Jorge Sampaoli en manos del de Felipe Caicedo, que no estuvo siendo parte del rol titular en este encuentro. Aquí está el tercer tanto del partido. Moreno a los 71 minutos para marcar el 3-1 y de esta forma marcar también la diferencia en el encuentro. Vamos a revisar qué fue lo que ocurrió con el equipo de Luis Antonio Valencia. El Manchester United se enfrentaba al Wigan. Lo goleó al Wigan y se mete en octavos de final de la FA Cup. El primer tanto, esa cabellera ensortijada, es realmente inconfundible. La de Fellaini a los 44 minutos. Sí, señores, el equipo de José Mourinho marcaba la diferencia con el gol de Fellaini. La segunda del encuentro, Peter Smalling llegaba al minuto 57 para aprovechar este centro que llega desde el sector izquierdo. Y el cabezazo ganándole la posición al central, que se quedó dormido. 57 minutos en el cronómetro. En el marcador se iba a marcar la tercera de Mkhitaryan a los 74. Nuevamente la arremetida por el sector izquierdo y simplemente para empujarla, para cerrar la pinza y marcar el tercer tanto del partido. Y la cuarta fue de Schweinsteiger, regresando al rol titular a los 81 minutos. Un jugador que no le fue bien durante la primera parte de su participación con el equipo de los Diablos Rojos, pero ahora ha vuelto al rol titular gracias a la confianza de José Mourinho. Con esto nos despedimos, pero nos comprometemos a volver a las 13 horas con más información deportiva aquí en la señal tricolor de la pasión, Ecuador TV. Que tengan una semana repleta de deportes. Un abrazo para todos. Una excelente jornada, compañero. 8 de la mañana en punto. Vane, despedimos de esta forma. Ya se viene la comunidad. Así es. Un abrazo para ti, Abraham, para toda la gente que se conecta a la señal informativa de Noticias 7. Regresaremos a las 13 horas con 45 minutos. Ya viene la comunidad. Buenos días.